Una visión diferente de la industria de la construcción, negocios, arquitectura, ingeniería, diseño y sobre todo creatividad. Reconstrucción empresarial con César Navarro y Paola Dávila. Presentado por Morcal, tu mejor aliado en construcción. Hola, bienvenidos. Yo soy Paola Dávila. Y yo soy César Navarro. Y esto es Reconstrucción Empresarial. Ya estamos en nuestro 7º episodio y queremos agradecerles que nos sigan sintonizando, que nos sigan escuchando y viendo a través de los diferentes medios, como lo es iVoox, Spotify, Apple Music o viendo en YouTube, en Facebook, como Reconstrucción Empresarial, el podcast. Les recuerdo, ya lo habíamos comentado en algún episodio anterior, que vamos a tener tips concretos de cómo pueden ustedes ayudarse a tener una educación financiera. Pero no más una educación financiera, sino una educación financiera para trascender. Así es la importancia de el trascender. En episodios anteriores, César, habíamos hablado tal vez de algunos principios en específico, como fueron el bien común, la solidaridad. En este episodio queremos abordar el tema de manera en general, lo que son los principios. Hemos titulado este episodio como los principios que garantizan el éxito en una empresa. Así es, Pau. Es importantísimo tocar el tema de los principios, porque si nosotros logramos comprender que existen principios universales que son inamovibles, que así como en las leyes físicas existen leyes como la ley de la gravedad, que no la puedes cambiar, que por su naturaleza es y será siempre en sí misma, así también en el mundo espiritual existen estos principios que son inamovibles, que lo rigen y que hagas lo que hagas, ahí están y estarán por siempre. Aun cuando la sociedad nos quiera confundir y nos quiera decir que han cambiado, estos no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque como bien lo menciono, son inamovibles. Hay un libro, César, que a lo mejor nos puede ayudar un poco con esto, que es el de 7 hábitos de personas... ¿Cómo? Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. En este libro encontramos, el autor nos hace referencia o nos explica estos conceptos de los principios con una pequeña analogía. Él comentaba que nos imagináramos una embarcación en el mar, vaya la obviedad, y ve que se está aproximando a una luz. Entonces, él por radio les dice, por favor, viren a la derecha, porque si no nos vamos a estrellar. Y responde, dice, aquí el marinero, por favor, ustedes viren a la derecha. Y ya responde la embarcación, estás hablando con el capitán, ¿cómo se te ocurre darme órdenes a mí? Por favor, usted vire a la derecha. Entonces el capitán estaba súper molesto y él no quería cambiar su decisión hasta que el marinero le responde, soy el marinero de El Faro. Y finalmente, lo que comentamos, tarde o temprano, hagamos lo que hagamos, actuemos como actuemos, nos vamos a estrellar con estos principios universales. Y así viene siendo el faro, que vienen representando estos principios que no se mueven. Así es, Paola. Y que al final de cuentas, los que nos estrellamos somos nosotros. Uh-huh. Fíjate, dentro de estos principios, que vamos a llamarles principios universales, que nos ayudan a llevar una convivencia social dentro de la empresa principalmente, podemos hablar de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y todos estos elementos, si logramos llevarlos a cabo, a vivirlos en nuestras empresas, queridas empresarias, queridos empresarios, vamos a lograr que nuestra empresa tenga una garantía de existencia de muchos años. Es decir, la podemos nosotros pasar generación tras generación y no va a morir. ¿Por qué? Porque la gobiernan estos principios. Y precisamente como lo dices, como son principios universales, como son principios que son iguales aquí y en China, puede funcionar más bien. Funcionan en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de negocio. Así es, Pau. Imagínate tú que respetas
el principio de la libertad a todos tus colaboradores. Esto te va a garantizar a ti que siempre tengas un equipo, que junto con ellos puedas desarrollar las actividades para lograr los fines de la empresa y lograr los fines personales, tanto de colaboradores como tuyos como empresario. Pero ¿qué sucede si eres una persona que genera esclavitud en las empresas? Tarde o temprano te vas a estrellar con este faro y tu empresa va a quebrar, se va a destrozar. Este barco no va a aguantar porque vas a estrellarte con tal fuerza que no te va a permitir que sigas flotando. César, en las empresas todos tienen en su organización tal vez unos valores establecidos, o sea, su misión, su visión y sus valores. ¿Qué diferencia hay entre lo que viene siendo los principios y los valores? ¿Te parece si me respondes esta pregunta en el siguiente bloque? Claro que sí, Paola, me encanta la idea. En el siguiente bloque lo profundizamos y lograremos entender qué son los valores, cómo juegan los principios universales con estos valores y cómo logramos finalmente empatarlos para que nos dé la garantía de que nuestras empresas sean exitosas, trasciendan y perduren en el tiempo. Muy bien, seguimos aquí en su programa Reconstrucción Empresarial. Hola, continuamos en su programa Reconstrucción Empresarial. Estamos en nuestro 7º capítulo, al que titulamos Principios que garantizan el éxito en las empresas. En el bloque anterior comentábamos referente a lo que es los principios, pero yo te preguntaba en qué se diferencian de los valores. No sé si te parece, César, que además de explicarnos el concepto de lo que son los valores, lo podremos llevar el tema a lo mejor primero de la manera personal para después llevarlo a la empresa, al ámbito empresarial. Me late, Pau. Muy bien. Pau, cuando hablamos de valores, a mí me viene en mente la escala de valores. Es decir, ¿qué valor tenemos en primer lugar, en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿no? Si hablamos a título personal, la escala de valores a mí como persona es, para mí, ¿qué es lo más importante en la vida? Y si tú me preguntas para mí, yo que soy una persona creyente, en primer lugar yo pongo a Dios, posteriormente pongo a mi vida, posteriormente pongo a mi esposa, mis padres, mis hermanos, mis amigos y así sucesivamente. Y si hablamos de principios, pongo el amor en primer lugar, pongo la paz y así me voy yendo en mi escala de valores. Así es como los vas armando. Yo te pregunto, Pau, ¿tú alguna vez te has preguntado cuál es tu escala de valores en lo personal? Sí, César. De hecho, a lo largo de la vida es uno de los fines que tenemos nosotros como ser humano, encontrar nuestra felicidad. Y yo considero que para poder tenerla es precisamente tener bien claro esta escala. Y la verdad es que yo coincido mucho contigo en poner, en mi caso también, en primer lugar a Dios. Y yo también soy prioridad porque desde mi punto de vista nadie da lo que no tiene. Entonces tienes que tener conciencia de lo que eres para poder entregarte a los demás. Pero bueno, ya me estoy adentrando mucho a lo que es personal. Sí, Pau, pero así como te pregunto a ti, así como contesto yo les pregunto a todos y cada uno de ustedes, queridas empresarias, queridos empresarios, amigas, amigos, clientes, yo les pregunto, ¿alguna vez te has preguntado cuál es tu escala de valores? Analízalo, porque a lo mejor en primer lugar tienes el dinero, y en segundo lugar tienes el dinero, y en tercer lugar el dinero, y el dinero, y el dinero, y lo único que piensas es en dinero. Es muy importante que comprendamos que tenemos que establecer nuestra escala de valores según... Y a lo mejor, perdón que te interrumpa, a lo mejor hacerlo de manera consciente, porque a lo mejor tú lo das por hecho. Sin embargo, no te detienes o no lo reflexionas y a lo mejor tú dices, es el amor, pero en realidad tus acciones no están dirigidas a eso. Así es. Es decir, tú puedes decir, bueno, realmente lo primero para mí en mi vida es mi familia, y sin embargo, nunca los ves, nunca estás, nunca los abrazas, nunca los besas, nunca les dices un te quiero,
Y eso es básico e importante para realmente demostrárselos. Nos confundimos y como no establecemos y no anotamos cuál es nuestra escala de valores, luego entonces nos cuesta trabajo vivirla. Yo se los menciono en todo momento, todos tus pensamientos, tradúcelos, escríbelos, háblalos, platícalos para que los conviertas en vida. Entonces, los invito nuevamente, hagan su escala de valores y así como lo hacen en lo personal, yo les pregunto a ustedes, en sus negocios, en sus empresas, ¿también tienen establecido cuáles son sus escalas de valores? ¿Tienen establecidos cuáles son los valores que rigen a toda su organización? No importa que sea pequeña, no importa que sea enorme. Necesitamos establecer cuáles son esos valores que nos gobiernan internamente para que pueda conducirnos a todo el equipo, a toda la familia de la empresa a lograr estos fines de trascendencia. César, pero aquí la magia sucede no solamente poniéndolos en el papel o poniéndolos muy bonitos en un cuadrito, sino que vivirlos verdaderamente dentro de la empresa. Sí, así es, Paola. Necesitamos hacerlos vida. Necesitamos conocerlos, reconocerlos y llevarlos a cabo. Y ahora sí te pregunto, ¿qué diferencia tienen los principios de los valores? Claro que sí, Paola, con muchísimo gusto. Te lo voy a compartir, se los vamos a compartir, amigas empresarias, amigos empresarios. Sin embargo, lo veremos en el siguiente bloque. ¿Qué te parece? Está muy bien, César, me late. Continuamos aquí en su programa Reconstrucción Empresarial. Continuamos aquí en su programa Reconstrucción Empresarial. Estamos hablando de los principios y los valores. En el bloque anterior quedaste de aclararnos el concepto de los valores para entender bien la diferencia de lo que son los principios y lo que son los valores. Bien, hablamos en el primer cuadro, hablábamos sobre los principios universales que son inamovibles, que son eternos, que por sí ahí están y estarán hoy y siempre, así como nos lo ponías en la imagen del faro. Y hablábamos que los valores son elegidos por nosotros y nosotros hacemos esa escala de valores según nuestras preferencias, ¿no? Luego entonces aquí lo importante es entender que esos valores son subjetivos. Yo elijo los propios, los míos y los de mi empresa, junto con mis colaboradores decidimos cuáles son esos principios esos valores que nos gobiernan. Ya los tenemos establecidos y aquí lo más importante viene ahora sí, porque nosotros hablamos en este capítulo de los principios que garantizan el éxito en las empresas. Bueno, es importante que ahora que entendemos que los principios universales son inamovibles y que son ese faro que siempre nos va a gobernar, y luego nosotros elegimos nuestra escala de valores, debemos lograr que ellos se crucen, es decir, que nuestra escala de valores vaya gobernada por estos principios universales. Es decir, dentro de tu escala de valores, si no tienes establecido el respeto, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la aplicación de deberes y obligaciones, no podremos traducir que esos valores que tienes en lo personal y en tu empresa vayan a tener un éxito. Entonces necesitamos alinearlos para que vayan juntos o que estos valores vayan alineados con estos principios universales. De esa manera te garantizo 100% que tu empresa, tu organización, tu negocio va a tener éxito. Es súper importante tener en claro precisamente esta alineación y sobre todo en un líder, porque por ejemplo, César, podemos hablar de Hitler. Hitler sí tenía valores. Tenía valores, pero volvemos al tema de cuál era su escala de valores, ¿no? Sin embargo, no estaban alineados con los principios universales. Claro, este cuate, según entendemos y estudiamos su personalidad en su escala de valores, tenía primero el ser un dictador, una persona que coartaba esas libertades dentro de todo su país y eso lo quería extender a todo el mundo. Entonces, desde ahí, él se estrelló contra este faro que son los principios universales y quedó deshecho, quedó destrozado al grado de que se terminó suicidando este cuate, ¿no? Y así nos pasa en las empresas. Si nosotros no alineamos nuestras empresas y nuestros valores con estos principios universales, nos vamos a dar de frente y no lograremos trascender y permanecer en el tiempo. Podemos decir
que teniendo en claro esto, tenemos una perspectiva ética de la economía, porque esto nos ayuda a entender como lo que hemos estado hablando a lo largo de todos los episodios, darle sentido a la labor económica que tenemos como empresa. Así es, Paola. Siempre necesitamos darle sentido a ese valor agregado, a esa riqueza, para que esa riqueza te ayude a crecer a ti, empresaria, empresario, como líder, como persona, y que ayudes también a crecer a todo tu equipo, que ellos se sigan desarrollando, que juntos logren trascender. Muy bien, César, pues te queremos agradecer esta aportación tan importante. Bueno, pues como les prometimos, a continuación César nos va a dar un tip concreto de cómo crecer en educación financiera para trascender, porque si no, no tiene sentido. Muy bien. Dinos, César. Cuéntame. Mira, con mucho gusto, Pau. El día de hoy yo quisiera transmitirles este conocimiento o esta recomendación. Hablábamos en nuestro capítulo anterior sobre que la ganancia en la empresa es primero, sobre que una vez que obtienes esa ganancia, bueno, ¿qué hago yo con ella? En este tip yo te voy a recomendar que la puedes tú a título personal administrar de 3 maneras. Yo te recomiendo que compres 3 cochinitos. En uno vas a guardar todo lo que vas a requerir para tu gasto personal, y si es en la empresa, todo aquello que necesitas para operarla. En el siguiente cochinito, a título personal, yo te recomiendo que ahorres, que guardes ese recurso que vas a necesitar para adquirir bienes que te generen ingreso pasivo. Les recuerdo que ingreso pasivo son aquellos bienes muebles o inmuebles que a ti te generan un retorno sin que tú tengas que hacer nada. El ejemplo que dábamos es: compras una casa, la rentas, y esa renta se le considera ingreso pasivo. Y por tercero, te recomiendo que tengas un cochinito donde mínimo le estés depositando un 10% de tus ganancias para que ese cochinito lo dones. Uh-huh. No es un ahorro, sino es para donarlo, para que aprendas a entregarlo a la sociedad, regresarle parte de lo que recibes y que con mucho cariño te entrega esa sociedad de comprar tu servicio, comprar tu producto. Y es aquí, la institución que tú quieras. Y es aquí donde vemos precisamente el sentido de trascender. Lo vas probando, para luego, cuando logres una libertad financiera con límites, es decir, hasta dónde vas a generar riqueza y bienes materiales, para que luego que tengas esa libertad, dones tu ser para el servicio a estas asociaciones que tú te vayas a sumar o que tú vayas a crear para buscar siempre ese bien común. Pau. Pues muchísimas gracias, César, por el tip. Igual y pueden anotarlo para que no se les vaya. Y a lo largo de todos los episodios ir escribiendo los tips que César nos va dando. Y queremos comentarles que estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier pregunta. Estamos totalmente dispuestos a ayudarles. Y queremos recordarles que nos escuchamos por iVoox, Apple Music, Spotify, y nos vemos en... Así es, Pau, nos pueden ver también en YouTube y nos pueden ver también en Facebook a través de Reconstrucción Empresarial, el podcast. Así es, Pau. Muy bien. Y César, finalmente, para no dejar de lado el tema, o más bien el proyecto de reconstrucción social, seguirlos invitando a que si tienen tal vez algún saldo de material, que nos lo pueden donar. Estamos también abiertos a recibirlo. Así es, Pau, para lograr mejorar un poquito la condición de muchas familias que viven en situaciones pues muy, muy mal. Muy bien. Pues les queremos agradecer que nos hayan acompañado. Yo soy Paola Dávila. Y yo soy César Navarro. Y esto fue Reconstrucción Empresarial. Una visión diferente de la industria de la construcción. Negocios, arquitectura, ingeniería, diseño y sobre todo creatividad. Reconstrucción Empresarial con César Navarro y Paola Dávila. Presentado por Morcal, tu mejor aliado en construcción.